pues estamos de nuevo con el consultorio de historia de Puerto Real en Puerto Real hoy. Y vamos a seguir atendiendo, como hicimos en su día, a las distintas consultas y preguntas de historia y patrimonio que sobre Puerto Real tengan todos nuestros amigos, vecinos y paisanos de la Real Villa. Podemos empezar con la primera de las cuestiones que tenemos para hoy planteadas, que nos la lanza Márquez Korn, si no recuerdo mal, a través de Instagram, y que nos pregunta si es la Feria de Puerto Real una de las más antiguas de España. Bueno, hay que decir que eso es fama en Puerto Real y que como feria contemporánea, como feria de las ferias que se retomaron o que se iniciaron en el siglo XIX, es rigurosamente cierto. La Feria de Puerto Real es una de las más antiguas de Andalucía y por ende añadidura de España. La Feria de Puerto Real data de 1843. Hagamos la comparativa con la Feria de Sevilla, que es de 1847. Por tanto, la de Puerto Real es más antigua. Y esta iniciativa de la feria a mediados del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, reinando Isabel II, obedece al interés del municipio portoraleño por promover la economía local. Recordemos que se han perdido los territorios ultramarinos de la monarquía hispánica con la independencia de las repúblicas hispanoamericanas ya definitivamente en 1825-26, que del antiguo imperio español quedarán los archipiélagos, las islas, el archipiélago filipino y las islas de Cuba y de Puerto Rico, amén de los archipiélagos del remoto Pacífico central y meridional, pero que la parte del león de ese antiguo imperio floreciente se ha perdido y la economía se ha venido abajo, por muchas razones. La pérdida del imperio colonial, la decadencia política y económica de la monarquía hispánica, la guerra de independencia con la destructivísima invasión napoleónica, ahora que estamos en puertas de la conmemoración del bicentenario de la batalla del Trocadero y de los hechos del Trocadero de 1823, que son una consecuencia están íntimamente relacionados con todo lo que estamos diciendo, ¿no? De esa decadencia de España y esas luchas internas de carácter también político entre constitucionalistas y absolutistas que se producían en la España de los años 20 del siglo XIX. Bien, ese es el contexto en el que la municipalidad portoraleña plantea que se le dé permiso para celebrar una feria de ganados a partir de 1843 y el gobierno de Isabel II lo permite. Ese es el origen de la feria que sigue siendo una actividad, por supuesto, lúdica y, por supuesto, económica, que se celebrará en cuanto las circunstancias de la pandemia lo permitan, tiene su origen en esas circunstancias que acabamos de brevísimamente pincelar, perfilar, la década de los 40 del siglo XIX, y, por tanto, sí, podemos decir que la Feria de Puerto Real es una de las más antiguas de nuestro país. Nos pregunta José Avión 95 que cuál sería el nombre más probable que recibió Puerto Real en la época romana. Pasamos del siglo XIX al siglo I antes de Cristo, primero después de Cristo. Bueno, Puerto Real como tal, Puerto Real, no existiría en época romana. Lo que sí es cierto es que el actual término municipal de Puerto Real está lleno de yacimientos arqueológicos de una viveza y una fuerza tremenda. Tenemos en el casco urbano de Puerto Real nada menos que uno de ellos, el horno romano del Gallinero. Tenemos más, pero tenemos uno visitable, como es el horno romano del Gallinero, al pie de la capilla de la colina del Gallinero y de la capilla de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de allí en el Gallinero, junto a las 512 viviendas. Y bueno, Puerto Real como entidad administrativa no existía. Puerto Real es fundación de los Reyes Católicos de 1483, pero sí que es cierto que este rincón de la Bahía Gaditana, este espacio de la Bahía Gaditana, como demuestran sus yacimientos arqueológicos de época romana, tenía una gran actividad económica, una gran fortaleza, una gran viveza. Sería prolijo entrar aquí a hablar de los múltiples yacimientos arqueológicos de la zona del término municipal portoraleño. Señalemos pues, el Gallinero que ya hemos mencionado, señalemos los yacimientos de la zona de Puente Melchor, los del Pinar de Villanueva y barrio de Jarana, por citar algunos, ¿no? Y lo que decíamos de las fuentes romanas, los textos de los historiadores
clásicos romanos, gente como Estrabón, Plinio, Columela, Pomponio Mela, en general, considerados, pues nos hablan de esta zona de la bahía de Cádiz utilizando varios nombres que, grosso modo, pueden corresponder en todo o en parte al actual término municipal de Puerto Real. Así sabemos que Lucio Cornelio Balbo, la familia de los Balbo de Cádiz, poderosísima familia de siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo, de origen fenicio y que son grandes aliados de Julio César primero y del emperador Augusto después, llegando a ser incluso sus ministros de finanzas. Los Balbo construyen nada menos que un teatro, el Theatrum Balbi, no solamente en Cádiz, sino en la propia Roma, y adquieren gran poder en ese siglo I antes, siglo I después de Cristo. Habrían tenido propiedades en la tierra firme frontera, que es como lo mencionan las fuentes clásicas, por ejemplo, Estrabón, es decir, en el litoral gaditano frente a la isla, al conjunto de islas que constituían la ciudad de Gades. Y ese litoral, donde está evidentemente Rota, Puerto de Santa María, Puerto Real, la actual San Fernando, ahí se habría establecido el Portus Gaditanus o Portus Balbus, ¿no? Que las distintas localidades del entorno de la bahía consideran que podía haber estado en su término municipal. También tenemos que el litoral del Golfo de Cádiz en general y de la bahía de Cádiz en particular recibía, según las fuentes clásicas, el nombre de Litus Curense. El litoral curense, directamente creo recordar que es Plinio el que habla de Litus Curense inflecto sinu, el litoral curense de curvado seno, haciendo referencia al ámbito general del Golfo de Cádiz y al ámbito específico de la bahía de Cádiz, donde está Puerto Real. Por tanto, puede decirse que el litoral portoraleño formaba parte de ese Litus Curense. Y por otra parte, entrando ya en el término municipal de Puerto Real, nuestro actual barrio de Jarana es directamente heredero del Pagus Sacrana o Pagus Sacranensis de época romana, con lo cual sabemos que esa zona concreta de Puerto Real, el barrio de Jarana, se habría denominado Sacrana o Pago de Sacrana o Pago Sacranense en época romana, y habría su nombre derivado en Jarana a través del árabe Sharrana, con lo cual tenemos la Sacrana romana, la Sharrana árabe y la Jarana actual, que son el nombre evolucionado de una misma zona geográfica, grosso modo, más extensa en unas épocas, más escueta en otras, pero que nos lleva a hace 2000 años. Con lo cual, algunos nombres de esta zona, si no de Puerto Real como unidad administrativa, sí del actual término municipal de Puerto Real, serían ese Portus Gaditanus o Portus Balbus, ese Litus Curense, y ese Pagus Sacranensis, que se refiere más específicamente al barrio de Jarana. Bien, la tercera pregunta nos la formula Shaander 15, que nos dice que, nos pregunta que cuál es nuestro monumento o edificio más antiguo. Bien, si hablamos de monumento histórico como tal, conservado y visitable en el contexto del término municipal de Puerto Real y más en concreto del casco histórico, del casco urbano de Puerto Real, habríamos de mencionar al horno romano del Gallinero. El horno romano del Gallinero, que se ubica al pie de la colina del mismo nombre, donde está la capilla del Gallinero, sede canónica de la Hermandad del Rocío de nuestra ciudad, es una pequeña instalación fabril de época romana, siglo I, mediados del siglo I después de Cristo, que se habría dedicado a la fabricación de material cerámico, desde ánforas a tegulae, a laterculi, es decir, tejas, ladrillos, ímbrices y, por supuesto, ánforas en esos mediados del siglo I después de Cristo, coincidiendo, grosso modo, con los reinados de los emperadores Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Estamos hablando de esos mediados del siglo I antes de Cristo. Aunque podría argumentarse que la propia existencia del horno del Gallinero, que está hecho en buena medida con trozos de ánfora, con trozos de tejas, con trozos de ladrillos romanos, ya nos está hablando de la existencia de hornos cerámicos precedentes, anteriores, en esa misma zona, de los cuales habrían salido esas piezas cerámicas que se habrían utilizado como material constructivo en ese horno romano del Gallinero. Es decir, que su propia existencia nos habla del siglo I después de Cristo, pero los materiales que lo componen pueden estar señalando una
existencia precedente de hornos cerámicos en la misma zona. En cualquier caso, estamos en el siglo I después de Cristo, hace grosso modo 2000 años de antigüedad. Y ese sería nuestro monumento histórico puesto en valor, visitable, más antiguo en la actualidad en el casco urbano de Puerto Real. Si hablamos ya de la villa de Puerto Real, como tal villa de Puerto Real, el monumento histórico, hay varios monumentos históricos antiguos del siglo XVI, ¿no? El castillo de Matagorda, por ejemplo, del cual se conservan restos en el pago de la Matagorda, en la zona de Astilleros actual, pero en el casco urbano de Puerto Real y en el casco histórico de Puerto Real. Y como monumento histórico más antiguo y emblemático, sin lugar a dudas, es la iglesia mayor prioral de San Sebastián, cuya construcción se habría iniciado ya a finales del siglo XV con la propia fundación de la Real Villa y se habría concluido en su fase inicial en 1592, cuando fue consagrada por el obispo de Cádiz, don Antonio Zapata, que luego sería cardenal y presidente del Consejo de Castilla, tal y como se indica en esa columna que cuando uno se pone frente a la portada de las novias de la iglesia, ven la portada de las novias, aquí a la izquierda hay una columna que tiene un espacio rectangular, eso se llama cartela, donde aparece la fecha de 1592, momento de la consagración del templo por el obispo gaditano don Antonio Zapata. Una columna que estuvo durante años, los mayores lo recordarán, tumbada en horizontal en el atrio de la iglesia y que don Antonio Muro, de insigne memoria, insistía muchísimo en que se erigiera de nuevo, se pusiera de pie de nuevo, porque era la columna fundacional, la columna que guardaba la fecha fundacional del templo. Finalmente y felizmente así se hizo y hoy está a contemplación y disfrute de portoraleños y de extraños que visiten la iglesia mayor prioral de San Sebastián. Es cierto también que el templo conocerá distintos momentos constructivos con posterioridad a esa fecha, ¿no? Y que habrá un gran momento constructivo en la segunda mitad del 18 y mediados del 19, cuando se construirá toda la zona de la Capilla del Sagrario, de la Capilla del Carmen y la Capilla del Sagrario, gracias a la familia de la Rosa, que eran condes de Vega Florida, se apellidaban de la Rosa, eran condes de Vega Florida, tenían ese título de condes de Vega Florida, fueron regidores de Puerto Real, alfereces mayores de la villa de Puerto Real, regidores también en Cádiz, canónigos hubo de la misma familia en la Catedral de Cádiz, y fueron una familia prominente y fundamental en la historia de Puerto Real a lo largo de todo el siglo XVIII y una parte del XIX, y hicieron donaciones que permitieron la construcción de esa zona del sagrario de la iglesia de San Sebastián, así como la construcción de la iglesia de San Benito Vieja, ¿vale? Había una pequeña ermita que se construyó se convirtió en iglesia de San Benito, la iglesia de San Benito Vieja, que se perdió a mediados del siglo XX, no confundir con la actual parroquia de San Benito, que está prácticamente en el mismo emplazamiento y lleva el mismo titular, pero que no corresponde con la iglesia antigua de la que se conservan fotos en internet y en las redes sociales. Por tanto, al hablar del monumento más antiguo, como nos plantea Saander 15, yo me decantaría por esos dos. Por una parte, en lo que es el término municipal de Puerto Real y más concretamente en el casco urbano de Puerto Real, el horno romano del Gallinero, siglo I después de Cristo, es decir, tiene 2000 años de antigüedad, grosso modo, y ya en lo que toca a la historia de Puerto Real como entidad administrativa y como Real Villa, como pueblo, como tal, sería la iglesia mayor de San Sebastián, la iglesia mayor prioral de San Sebastián, la parroquia de San Sebastián, que data su construcción, como decimos, de los siglos XV, XVI, su construcción original.